y tender el auxilio de mi mano al infeliz hermano que carga el fardo de la desventura y sé hacer los oficios más excelsos, cantar a la belleza con voz de rima y pastorear las flores. Alzar un himno cuando el día empieza y el vuelo vigilar de los cóndores, escuchar el idioma de las aves y el salmo de la espiga, espiga es trigo, y sorprender el idilio de las rosas y mirando el misterio de las cosas y urdir la frase que su encanto diga, y sé captar la gracia de los seres puros y elementales, el rosicler de los amaneceres y la fiesta de miel de los panales, el concierto divino que a Dios levanta la naturaleza, en gemido y arrullo y beso y trino, alegría y dolor, gloria y tristeza, soplo de viento, favordón marino, y sé tejer la red del pensamiento como sutil encaje, bordado con la lis del sentimiento, y escrutar el confín del firmamento en pos de algún encaje. Sé contemplar a Dios en las pupilas inocentes del niño y los astros mirar al sol caliño de las aguas tranquilas, y sé escuchar en medio de la noche la voz de los mochuelos que salmodían su amor bajo las estrellas, meditar a la luz de las estrellas y recibir temblando el alto numen como un regalo de las musas bellas que me llena la mente de armonía, oh celeste, divina poesía. Qué lindo, todo eso se llama bien, ustedes todo eso que saben hacer. Y pues era una mujer que leía mística y que también leía la poesía española, pero como suele pasar con las mujeres de su tiempo, una olvidada, eso fue Pudensa. En Andes pues hay varios videos de jóvenes leyéndola, la conmemoran cada 24 de febrero, que es el cumpleaños de Pudensa, y ese libro que se llama Limo y Estrellas es del centenario que sacó el municipio de Andes, con asesoría de Juan Carlos Vélez Escobar, también experto en Gonzalo Arango y paisano también aquí de Javier Gil. Bueno, hombre, muchas gracias. Vamos a empezar entonces para que, si quieres presentar, pues ya esto más o menos está ahí para que nos lo contes enseguida. Pero a mí me sorprende mucho esa poesía mística. Es que cuando uno ve esta poesía mística española y mira esto, ella no se refiere a un dios, pero se refiere a la tierra con la misma gracia, el mismo respeto, el mismo erotismo y la misma cosa sagrada que los otros se refieren a Dios. Para mí es una gratísima sorpresa encontrarme en mi paisana, porque le cuento que en Andes, yo también buscando, encontré en ese canal de Andes 2 o 3 pelados hablando, además de una manía que está ahora que me parece como muy aburridora, que es la gente hablando con un celular en la mano. Entonces son frente a una cámara y son hablando aquí, y a mí me parece eso como una falta de respeto, de preparación, no sé, me parece una cosa rarísima. Entonces son un poco de pelados hablando, es que recitando, como contando las cosas, leen mal, hablan mal, y entonces eso qué gusto la va a coger a un municipio como Andes de su gente, si por un lado nadie la entiende, nadie la ha estudiado, y cuando presentan a alguien mostrando sus textos, es gente que lee con voz muy, pues no se prepara, y leyendo de un celular y mirando la cámara y mirando el celular, una cosa además horrible. Hay que llevar este grupo. Más o menos, no, a él que nos hable, porque es muy rico, porque él tiene la historia, digamos, de cierta parte de la literatura antioqueña pegada con Manuel, y uno ve que Manuel arrastra a mucha gente. En esa época Antioquia era pequeña, luego Medellín era chiquita, entonces todo el mundo se conocía y todo el mundo sabía qué hacía cada cual. Y los odios y los amores se llevaban a lo más supremo. Entonces Manuel, en esa época de él hay un torbellino que arrastra a mucha gente. Entonces él nos cuenta de esta señora, lo importante que fue, que pues, además de como poeta, otras cosas que hizo. Y yo quería preguntarle a él, pues fuera a mí ese misticismo me parece muy bonito, un erotismo muy bonito con la tierra, es una cosa fascinante. Y lo que vos decís, habla antes de Castro Saavedra, ¿cierto? Antes que él habla de eso, de los oficios, del trabajo, y esa dignidad que le da el oficio a las mujeres, tan bonito, esa cosa, eso es fascinante.
yo quiero que hablemos de varias cosas. Por ejemplo, lo primero, ese festival del libro que me pareció sorprendente, que se hacía como en la calle, como una feria del libro, como cosas pues así, que cómo se pasaba eso. Lo otro, el festival de poesía, porque yo tenía entendido que aquí había unos juegos florales en los cuales había como una especie de competencia, no sé quién los escogía, cómo se hacía para decir este es el ganador y este no, y por qué, ¿cierto? Porque aquí había mucha gente en épocas que dicen, por ejemplo, que Julio Flores ganó los Juegos Florales de Manizales. Y entonces dicen, ¿y eso qué era? ¿Cómo se comía eso? ¿Cómo se escogía? Entonces, quiero que nos hables un poquito de eso. Y otra cosa que me asombra, lo de la hermana de Carrasquilla, que también escribía, sí, pero por eso, pero yo nunca he visto en la gente que prepara obras de teatro cosas hechas por ella, pues me parece tan triste que las cosas pasen así. Y entonces quería que nos hablara un poquito de esto, de vos que chismoseas por la literatura antioqueña. Bueno, yo chismoseo porque Manuel me hace que chismosee allá en el fondo. Los que me han visto saben que vengo una semana o hasta 2 semanas en Terjaqui, ya soy hasta patrimonio de la piloto. Y llegué pues con Apudensa por Manuel, como les había dicho. El Festival del Libro Antioqueño era para... Manuel era el editor de la imprenta, entonces el festival era para vender los libros y las cosas que se producían en la imprenta. Los vendían en la módica suma de 10 pesos. ¿Y la imprenta departamental? La imprenta departamental. Lo vendían a 10 pesos. Yo creo que a pesos de hoy 10 pesos deben de ser por ahí 20.000 pesos. No creo. No. Un poquito más. Bueno, 50 pues. Entonces, la sociedad antioqueña, pues don René y doña Rocío pegaron el brinco, y otros escritores católicos que habían en Antioquia, porque Manuel iba a publicar unos autores que eran pecaminosos. Entonces doña Pudensa, pues al darse cuenta, pues siendo una señora en su casa, muy metida en su universo, ella decía, pero ¿por qué tanto escándalo? Porque van a vender unos libros. No, la idea no es vender libros, pues. Entonces escribió una carta al correo y se metió en la diatriba que tenían don René, Manuel y doña Rocío. Pues hay que aclarar que los dos se hicieron amigos de don Manuel en el 67, en el 63, cuando fundaron la tertulia en la Universidad de Antioquia con Jaime Sanín Echeverri Sagredo, el papá de Noemí Sanín y abuelo de la escritora Carolina Sanín Paz. Entonces hicieron... Sagredo reunió lo mejor de la sociedad antioqueña. Él le decían Sagredo porque era columnista de una columna que tenía que ver como con toros o con literatura española. No recuerdo bien en este momento, pero los reunió todos, fundó el grupo y cada uno de ellos llevaba un libro o un trabajo y lo iba mostrando, así como hacen ustedes acá en el taller de poesía. Se reunían todos los martes a las 4 de la tarde en el Paraninfo, allá en la rectoría, en una mesa de esas grandes como las que muestran en las películas gringas, tenían allá en la de Antioquia. Y de todos los eventos que planearon juntos, el Festival del Libro Antioqueño fue uno, y también hubieron pues festivales de poesía. En este momento no recuerdo cuáles, pero el más representativo fue el Festival del Libro Antioqueño del 62 y también el Festival del Libro del 59. Si bien pues Manuel no estaba con ellos todavía en la tertulia, que es del 62, es como un antecedente que le da como el impulso a la literatura antioqueña. Ya querían ellos como vender. Y en el año 60 o 61 querían planear el Festival del Libro Colombiano con sede en Bogotá. Manuel y Eduardo Salamea, uno de los Salamea, no recuerdo si es Eduardo, pero uno de ellos se iban a reunir en Bogotá con todos los editores de Colombia para hacer el Festival del Libro Colombiano en Bogotá, que también es otro antecedente a la FILBO, o sea, la Feria del Libro de Bogotá. La idea era hacerlo de las Américas, que coincida también con la celebración en Perú, Cuba, Ecuador y también una parte de México. En Cuba era Alejo Carpentier el organizador, y en Perú era un escritor peruano. Muchos de los libros de Manuel, por ejemplo La Tierra éramos nosotros, fueron publicados en Perú, pues fueron impresos en Lima, porque aquí no había la forma y era más costoso mandarlos a hacer.
como todavía le pasa a muchos autores. Yo conozco colegas que tienen que mandar a hacer los libros a España o mandarlos a imprimir en Amazon para que les salga más barato, porque la impresión está muy cara acá en Colombia. ¿No hubo contacto con México ni con Argentina? Sí, hubo un contacto con México y Argentina. Ellos también se iban a unir a ese festival latinoamericano del libro, ya me acordé del nombre, gracias, así se llamaba. La idea era hacer una feria del libro de todas las Américas que se concentrara en las principales capitales del continente, salvo Estados Unidos, que siempre quedan afuera porque Estados Unidos es como un hijo aparte, pues, de las Américas. El papá. O el papá, como dice Javier. Sí, contar un poquito de la hermana de Carlos. Sí, alguien, por favor. En 1962, cuando dicen que se hizo el primer festival del libro antioqueño, el pasaje del tour valía 15 centavos. Luego entonces, el costo de ese libro era una cosa desproporcionada para la época. ¿Sería un peso o qué? No, yo creo que un peso muy poquito. Cuando estaba averiguando lo de 15 centavos un peso el libro. Era un platal. Sí. Yo Ah, creo que era un peso. Porque vuelvo y le repito, el pasaje valía 15 centavos. Pero un peso ya es muy poquito. En el 62. Dos. Imagínate, yo no había nacido. Yo tampoco. Ay. Yo nací el año entrante. Ya le supimos la edad. Yo nací el año siguiente. Pero súper por plata que no hay. Vean, yo no sé, porque poner de base ciertas cosas, yo recuerdo que aquí hubo una colección muy bonita que sacó con Cultura, unos libritos rojos, amarillos, de colores, eso eran como 300 pesos, estamos hablando del año 70. Entonces eran a 300 pesos, que eso está en todas las casas, en todas partes, pues que es una de las peleas por eso. Pero bueno, volvamos con la señora, que me interesa la historia de la hermana de Carrasquilla. Ella era escritora. Bueno, Isabel era escritora, escribía obras de teatro, como las protagonistas eran mujeres. Pero Tomás, lo que pasa con los hermanitos, siempre hay el hermanito, a veces es muy celoso. Sí, le dijo, no, Isabel, no vaya a publicar eso, no vaya a publicar. Y entonces ella guardaba eso en el cajón. Hay un término que usa la gente, el closet, para el homosexualismo. En literatura se usa mucho otro término que se llama escritoras de cajón, que son escritoras que todo lo guardan en un cajón, porque muchas veces se han encontrado en cajones libros y obras literarias que se las come el ácaro y se las come todos estos animalitos o las termitas, porque las polillas, todo, porque son muy bonitas y muy bellas, pero la escritora la dejó en el cajón, que porque el marido le dijo que eso era muy malo, o los hijos le dijeron, no mamá, es que eso no se ve bien que usted lo publique. Eso no vende. Aunque hubo algunas pues que desafiaron la cultura y la época y publicaron en una revista que se llama Letras y Encajes y en otras revistas de la época para mostrar lo valioso que era su escritura. Pubenza pues nunca se preocupó por publicar, a ella la llamaban para que fuera a la Sociedad Colombiana de Escritores y a la Sociedad Antioqueña de Autores y a la Asociación Nacional de Escritores y al Centro Poético de Colombia, que queda todavía en Bogotá en el año 59. Hoy en día ya no sé si habrán paisas allá o como pasa con Bogotá, siempre son los rolos con ellos, y tienen una casa en la séptima y allá se reúnen, una casona de esas viejas, ahí vi la foto. Isabel entonces Tomás le dijo, no publicara eso, y ella no se aguantó, y cuando Tomás se murió, sí publicó como unas cosas en el Colombiano, y una de las hijas también obvió lo que Tomás dijo de ella y le publicó cuando se murió. Lo mismo que pasó con Magda Moreno, del embrujo del micrófono. Bueno, esta señora Pubenza me dice que se estudió pues para normalista, que era como... Porque mi mamá también, el abuelo la dejó estudiar nomás hasta cuarto de bachillerato que había en Andes, y se hizo maestra, pero también la sacó de ser maestra porque la hija de José Gallego, como a ser una profesora. Además las profesoras tenían muy mala fama, entonces es una época, mi mamá es más o menos contemporánea, esta señora más viejita. Entonces Pubenza
ella fue entonces profesora en Andes. ¿Cuándo llegó aquí a Medellín? Si vivió aquí en Medellín, ¿qué pasó con Poesa? O esa parte. Bueno, esa parte todavía no sé, pero yo le averiguo el chisme completo, no se preocupe. Pero ella vivió acá en Medellín, ¿no? Sí, ella vivió aquí en Medellín, e incluso acá en este libro, en el Limo, Limo y Estrellas, Sergio Mejía hace una reseña sobre ella, sobre cómo llegó a Medellín, cómo se destacó en la sociedad antioqueña. Claro, con mucho gusto.